Muchísimas gracias por acceder a esta charla, a esta entrevista. Estoy muy contento, muy feliz de poder conversar con vos, sinceramente. Creo que al escuchar tus entrevistas que te han hecho, tanto para tu libro Invasores como tu nuevo libro, encuentro una manera tuya de investigar muy buena, muy sincera, y una escucha sin juicio, ¿no? Que es muy importante, yo creo, en estos tiempos. Bueno, voy a pasar a presentarte. Tengo acá mis notas para que aquellas personas que te están conociendo por primera vez sepan algunos detalles tuyos, ¿no? Que para contextualizar. ¿Cómo estás, Ale? Bien, 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 muy contento de esta charla. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Alejandro César Agostinelli está aquí con nosotros. Nació en Buenos Aires en 1963 y es periodista desde el año 82, bastante tiempo. Es además escritor y productor argentino especializado en ufología y en los fenómenos paranormales. Desde joven se interesó por la astronomía y estos fenómenos inexplicables, fundando en 1977 el GAIFE, grupo aficionado a la investigación de fenómenos espaciales. A lo largo de su carrera colaboró con diversas revistas y medios como Conozca Más, Misterios, Gente y Página 12, además de participar en programas de televisión investigativos y documentales para National Geographic. Es autor de dos libros. El primero, Invasores, Historias Reales de Extraterrestres en la Argentina, que fue publicado ya hace tiempo, en el 2009. Pero también Ale tiene un segundo libro publicado hace poquito, el 1 de agosto de este año 2025, que se titula Argentina X, un cronista a la casa de fantasmas, alienígenas y demonios. Además, mantiene un blog, Factor el Blog, donde ha escrito cientos de entradas sobre estos temas, que también es un lugar de mucha información. ¿Agregarías algo a tu descripción? ¿Algún No, dato de ya, color? ya es demasiado. Ya hablaste demasiado de mí. Solamente quisiera aclarar que Factor el Blog es un sitio que edito por el sencillo motivo de que hay una cantidad de amigos que también publican el blog. Yo soy autor de quizá la mayor parte de los trabajos que se publicaron ahí, de la mayor parte de las entradas, pero hay trabajos muy valiosos de gente amiga que no encuentra otro lugar donde dar a conocer sus investigaciones o sus reflexiones. Y bueno, nada, y el blog también está para ellos, ¿no? Muy Así bien. que, y también quiero aclarar que Emma es mi hija. Bien, perfecto. Sigo preguntándome por qué aparece el nombre de ella acá Claro, acá abajo. en Zoom, sí, sí. Buena aclaración, está muy bien. Bueno, Ale, yo creo que me gustaría empezar, ¿sí? Por un concepto que escuché de vos y que me parece interesante, que tiene que ver con el escepticismo informado. ¿No? De hecho, leyendo el prólogo que está disponible en internet de Argentina X, mencionás en uno de los párrafos, justamente en la introducción del libro mencionás este concepto que me parece interesante. Si querés como ampliarnos y explayarnos, ¿a qué te referís, ¿no? O cómo uno debe, o cómo vos, ¿no? En toda tu trayectoria llegaste a tener esa actitud, ¿no? Si nos podrías ampliar ese concepto que me parece interesante. El escepticismo informado. Te agradezco mucho la pregunta porque me va a permitir entrar en tema de una manera interesante, porque hay ideas muy equivocadas acerca de lo que es el escepticismo, ¿no? Para algunos el escepticismo es el negacionismo, el tipo que dice que se para arriba de un banquito, niega todo, dice nada de esto existe, son todas paparruchadas, la verdad la tengo yo, ¿no? Todos los demás son unos
imbéciles. Y la verdad que es una imagen que está muy alejada de lo que debería ser el escepticismo, ¿no? Porque esa caricatura sirve también para entender que el escepticismo no es una corriente de pensamiento, una filosofía que lo abarca todo, es una postura frente a la vida. El escepticismo es una herramienta, es una, es como confundir, no sé, la bomba atómica con un cuchillo. O sea, una herramienta sirve para avanzar sobre la realidad. A nadie le gusta que le metan el perro, ¿no? ¿A quién le gusta que le metan el perro? A nadie, ¿no? Uno quiere ir avanzando sobre seguro. Entonces, para avanzar sobre seguro en el conocimiento de cualquier tema, tenés que abusar, ¿qué cosa? El escepticismo. Esto es el preguntarse, o sea, sin descartar la curiosidad y la apertura por ideas nuevas o porque realmente el escepticismo no prejuzga, es algo que es un instrumento que nos proporciona a nosotros la ciencia, pero desde la ciencia lo aplicamos en muchos otros aspectos de la vida, eh, para ajustar, para hacer más cuidadosos, más cautelosos a la hora de evaluar la evidencia, ¿no? Bien. Nosotros necesitamos, para saber si algo es verdadero o falso, saber si hay evidencias que lo sostengan o si no hay evidencias, ¿no? Algo puede ser muy interesante, una propuesta cualquiera, puede ser muy apasionante, muy interesante, muy fascinante, pero puede no tener una evidencia que la sostenga. Eso no desmerece a la naturaleza de la idea, de la propuesta. Simplemente dice que es una idea interesante, pero que nada la sostiene. Nosotros, para poder avanzar en el conocimiento, necesitamos apoyarnos en conocimientos ciertos, ¿no? En Sí, evidencia. sí, sí. Yo utilizo esa expresión, el escepticismo informado, significa que vos, para poder intervenir en la investigación de estos asuntos, necesitas ser escéptico, cauteloso, evaluar la evidencia, pero no con una postura ideológica, no con un dogmatismo, no con un fanatismo en ningún sentido, a favor, en contra, nada de eso. Lo que necesitas es tener información, la mejor información posible acerca del tema sobre el cual estás trabajando. Y eso es lo que no caracteriza, pero sí debería caracterizar a todas aquellas personas que se dedican al estudio de estos temas, sean periodistas, sean misteriólogos, sean aficionados a avanzar en los enigmas culturales más diversos. ¿Por qué? Y porque, como dije, cuando empezaba a plantear este asunto y a responder tu pregunta, que es muy buena, porque es una buena manera de arrancar, eh, no existe un escepticismo que no sea un escepticismo previamente asentado en información verificada, verificable, ¿no? Total. Que te acerque o que te haga apoyar, que te permita a vos apoyar todo lo que desarrolles sobre información segura, ¿no? Y la información segura, ¿cuál es? Y la que está anclada en datos confiables, ¿no? Todo esto es una, parte de una aproximación más bien filosófica, porque pensemos que no siempre cuando estamos frente a testimonios o historias que nos cuenta la gente, estamos pisando terreno firme, ¿no? Muchas veces lo que nos cuenta la gente es dudoso o tal vez cierto, pero en un sentido más subjetivo, psicológico, social, eh, que, 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 es respetable, es Sí, informativo, ¿no? Porque nos informa sobre el estado de un evento con relación a la persona que nos lo cuenta, pero eso no significa necesariamente que estemos hablando de hechos verificados, ¿no? Hay total. historias que son, no sé, de extraterrestres,
de fenómenos paranormales, no sé, de todo este universo de enigmas apasionantes, que son relatos que tenemos que analizar en un contexto más, digamos, en un contexto más histórico, social. Es muy difícil poder asegurar muchas veces si lo que se nos cuenta es fidedigno, no por una mala intención de las personas que nos lo cuentan, porque a menudo las personas, yo creo que muchas más veces de lo que creemos, las personas hablan de buena fe, o sea, cuentan historias que realmente Claro, están seguras de haber, pero esto no significa que representen una realidad objetiva en todos los casos. Puede haber testimonios que reflejan un estado, ¿no? Un estado que no, que po el hecho de que sea reales para las personas que nos lo cuentan, ya importa, ¿no? Porque ya para esa persona es relevante. Y si para una persona es relevante lo que nos cuentan, es también importante situar estas historias en ese contexto, en el contexto, digo, de esa persona con relación a su familia, a sus vivencias, a sus recuerdos, a sus relaciones, al momento histórico que vivía en el momento en que sucedían los eventos que cuentan, ¿no? total. Y sin descuidar todo lo que ocurre a partir de que ese evento se transforma en una noticia, ¿no? Porque cuando un evento extraño se convierte en una noticia, empiezan a intervenir factores ajenos a esa persona. Los medios, los ufólogos, los opinadores, ¿no? Los Claro. especialistas, aparece la policía, aparece un bombero, aparece, no sé, Sí, aparece sí, sí, gente sí. eh, que se siente con derecho, por su conocimiento, a opinar sobre lo que esa persona vivió. Entonces, desde el momento que somos conscientes de que esos eventos son compartidos por muchas otras personas que contribuyen a la construcción de esa historia, nos damos cuenta de que no hay un dueño de un caso, de una historia, ¿no? Que hay muchos dueños, que somos muchos, incluidos los que contamos la historia, los que somos propietarios, entre comillas, de ese evento que repetimos en una cena familiar, en un fogón, que forma parte de la mitología de una cultura, ¿no? Sí, me parece muy interesante todo lo que nos compartís, Ale. De hecho, siempre que puedo compartir desde mi lugar, desde mi experiencia, algún tema ufológico, me gusta, me inspiré en tu concepto y siempre como hago hincapié en esto, en la credulidad, que es creer ciegamente, sin cuestionar a un escepticismo en donde una persona necesita de unas pruebas para creer en eso, ¿sí? Es una persona que exige pruebas como requisito para creer en algo. Y este concepto que nos traes vos, el escepticismo informado, es realmente cuestionar la verdad o el relato o la experiencia que nos trae la persona o que estamos, que el otro nos está compartiendo, pero como fundamentarlo o apoyarlo en todo una investigación que uno hace y además de ir comparándolo además con otros casos que pueden existir y que pueden tener puntos en común. Y muchos elementos, como también ver la calidad del mensajero que nos lo está contando, ¿no? Creo que también influye mucho. Pero sin duda, bueno, este concepto vos lo traes en tu nuevo libro, Argentina X, em, y voy a leer el párrafo como para también nutrir a las personas que nos están escuchando, en donde vos decís, ¿no? El siguiente paso es el ejercicio de un escepticismo informado, que combina la duda con una disposición a investigar a fondo sin olvidar que hablamos de personas que cuentan historias en las que están emocionalmente comprometidas y las que no siempre podemos verificar.
Aún así, el trabajo del periodista no es solo buscar la verdad, también la debe contextualizar y entender cómo las creencias, las relaciones y los valores sociales dan forma a las historias que nos cuentan, que cuentan la gente. Bueno, ese es un pequeño párrafo dentro de la introducción del libro de Ale, pero bueno, vos lo explicaste mucho más profundo y mucho mejor, me parece, en esta. No, además Ujú. es importante remarcar este aspecto porque muchas veces las personas confunden el escepticismo con negar, ¿no? Con Claro, tener claro, una actitud de rechazo, de desprecio, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Es cierto que hay algunos que autodenominados escépticos que tienen esa actitud, ¿no? Pero no es el tipo que por lo menos yo profeso, predico, ejercer, claro, y además tampoco significa nada respecto de la credibilidad de una historia, ¿no? Algunos me dicen, claro, vos sos escéptico, no crees. ¿Y ujú, qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? ¿Cuál es la relación que hay entre el escepticismo y creer o no creer? Ninguna. ¿Por qué? Porque el escepticismo, eh, en todo caso, suspende el juicio a la espera de evidencias. Ni cree ni deja de creer. O sea, es una actitud metodológica muy útil para recabar datos, para investigar, pero al final no necesariamente es una metodología que te ayude a creer o a no creer. Eso es una cuestión subjetiva que depende de cada uno, pero el escepticismo como herramienta utilizado para la investigación no supone tener una actitud crédula o una actitud incrédula, ¿no? Eso no es claro, algo ajeno. Hay muchos incrédulos que no son escépticos y muchos crédulos que malinterpretan el sentido de la expresión escepticismo. Y la verdad que en muchos casos, por eso estoy tan agradecido por tu pregunta, yo siento que es medio como que es una batalla perdida, ¿viste? Como que esto es muy difícil de transmitir, que a pesar de aclararlo una y otra vez, las personas van a seguir confundiendo escepticismo con negacionismo o van a seguir pensando que el escéptico es el que no cree, ¿no? total. Y siento que está perdida, pero bueno, aprovecho estas oportunidades para desarrollar un poco más el concepto. Así que te Sí. lo agradezco. No, no, totalmente, sí, totalmente, Ale. Yo creo, ¿no? En este momento de mi vida, y yo creo que vos vas a apoyar a esta idea, me parece, que es que una persona que no cree en el fenómeno ovni o en los fenómenos naturales, ¿no? Y eso, una ramificación, podemos hablar de los ovnis, objetos no identificados, o las luces no identificadas o el contactismo en sí también, ya que el ser humano interactúa con entidades. Creo que una persona que no cree es porque no se ha informado todavía, ¿no? No se ha permitido llegar a esa información, estudiar esa información. Entonces, como usar la palabra creencia sería omitir, en este caso tuyo, que sos un periodista desde el año 82 que has dedicado muchos esfuerzos a tu trabajo, sería omitir tanto tu trabajo como cualquier persona que de buen corazón dedica tiempo al estudio, a la búsqueda de todos estos temas. Sería decir creer o no creer, sería omitir todo eso, todo ese camino. Entonces, bueno, simplemente sin filtro, comparto, es como pienso. Y ahora me gustaría pasar Ale, antes de entrar a lo que sería tu libro, tu nuevo libro, me gustaría preguntarte qué te inspiró, ya sea a este nuevo libro o al libro anterior, a dedicarte a la investigación de estos temas, si tuviste alguna experiencia que nos puedas compartir de índole espiritual, sobrenatural, que hayas experimentado en tu camino.
no sé por cuál empezar. Porque fueron muchas, ¿no? Bueno, Fueron muchas. bueno, por la que vos sientas. Eh, Mirá, yo en los años 80 buscaba la experiencia visual, ¿no? Estaba como muy pendiente de ver alguna cosa en los lugares indicados que me permitieran sentir que estaba frente a un fenómeno realmente extraordinario, ¿no? Difícil de explicar, que me asombrara, ¿no? Eso, esas experiencias yo las tuve en Salto, en la estancia La Aurora, en el año 83, no, antes, en el año 80 y... Espera, a ver cuándo fue. No, no, en el año 80, Ok, en 1980, claro, era un nene, tenía 17 años, bien, tenía cuando llegué a la estancia La Aurora en Salto, que con los años se convirtió en una especie de lugar así medio legendario, ¿no? La total. estancia de Tona y donde fueron tantos contactados después, desde Perla Perview hasta, no sé, Tarel, Elohim, un contactado que ahora está preso, pobrecito, Sí, en Capilla del Monte. Eh, o sea, fue como una especie de sitio de peregrinaje durante lustros y tuve la oportunidad en el año 80 con Alejandro Echionetti, un investigador de aquellos años que después emigró a Estados Unidos, de tener así una experiencia de ver luces que nos llamaron mucho la atención, que no pudimos explicar en ese momento, que además estaban bastante vinculadas al relato que nos había hecho Tona, porque él nos había indicado que en aquella dirección donde nosotros vimos las luces solían presentarse estas manifestaciones, porque él era como una... Eso, en esa época se le llamaba repeater, ¿no? Como una especie de contactado que una y otra vez tenía estas experiencias. Y Tona era un místico, un tipo que a nosotros nos contaba historias realmente asombrosas, bastante difíciles de creer. Y, y aquella vez, en la Aurora, en Salto, bueno, no es Salto, es Paysandú en realidad, eso lo supe muchos años después, que ok. es Uruguay, En Uruguay, claro. justo frente, digamos, justo frente a Entre Ríos, ¿no? Yo tuve esa experiencia y realmente para mí fue muy impactante todo lo que viví esa noche, porque yo sentí lo que sienten los testigos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Entonces, para mí, a pesar de que yo después le encontré una explicación a ese evento, fue muy importante porque estuve en la piel de un testigo, o sea, sentí lo que sienten muchas personas que no encuentran una explicación a lo que están viviendo. Y a lo mejor decir que yo encontré una explicación, porque al otro día fuimos al lugar, vimos que las luces que a nosotros nos llamaron tanto la atención eran los faros de los coches que venían por una ruta que estaba justo de frente al punto donde nosotros nos encontrábamos, Sí. puede sonar banal, ¿no? Que diga que para mí eso al final no era un misterio, pero haberlo sentido, haber vibrado el desconcierto, ese sentimiento de perplejidad, de unión con el universo, de decir, ahí están, o sea, yo sentí todo lo que suelen sentir las personas que viven estas experiencias, ¿no? O sea que a mí lo que me parece muy valioso es haber estado en ese lugar. O sea, me parece más valioso haber sentido lo que sientan tantas personas cuando no encuentran una explicación a aquello que ven, que la tontería de haberle encontrado una maldita explicación, ¿no? Sí, sí. Y otras veces me pasó,
pero siempre disfruté de la experiencia y esto lo subrayo porque ayuda a observar con más humildad la experiencia de los demás. Es bastante frecuente encontrarse con la descalificación soberbia de personas que nunca estuvieron en esos zapatos, que nunca vivieron una experiencia de este tipo, ¿no? En cambio, cuando vos la vivís, aun cuando hayas, aun cuando creas haber encontrado una explicación, ¿no? No sé si se advierte el subrayado en el aún, aunque creas, ¿no? Porque efectivamente yo Sí, creo haber encontrado una explicación. A lo mejor me equivoqué, a lo mejor no había una explicación y yo creí haberla encontrado tal vez para calmar mi sed este, de, de cientificista, que le encuentro una explicación a todo, ¿no? A lo mejor yo construí una explicación a medida de mi necesidad de tranquilizar mi alma, es decir, claro, bueno, claro. al final, claro, no era, ¿no? Pero digo que cualquier experiencia, sea una experiencia asombrosa o sea una experiencia que podría tener una explicación banal, es muy útil para meter los pies en el barro de la ufología y de todos estos asuntos vinculados con el misterio, ¿no? Sí, Así que, sí, eh, Ale, y o que sea, no es menor la, perdón. No es menor lo que estás contando porque mencionás la estancia Aurora en Uruguay, que fue un lugar muy importante en el mundo del fenómeno ovni, en el contactismo, y llegaron personajes importantes como, según tengo entendido, que no es que soy un experto en estancia La Aurora, pero tengo entendido que llegaron personajes como Trigueriño o también Cristo Ángel Acoglanis, ¿no? Que él habría recibido de alguna manera las instrucciones de ir luego a residir a Capilla del Monte. Eh, bueno, el por- contactado. ¿Estoy en lo cierto? así fue, así fue, Y, así fue. y me parece muy interesante el patrón que se repite una y otra vez en las historias de muchos investigadores, cronistas, em, estudiosos, contactados, en donde hay un elemento, una experiencia que produce una curiosidad tan grande de que la persona quiere saber qué fue lo que vio, qué fue lo que experimentó, que es como que naturalmente, no todos, por supuesto, pero personas como vos, como yo, como Enrique Barrios, ¿no? Todos los que puedo nombrar, ¿no? Todos nos vemos como atrapados por un fenómeno que se produce esa experiencia y a partir de ese día nuestra vida cambia y es como que nos volvemos más curiosos hacia estos temas. Y me parece muy interesante, sí. Sí, 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 sí. Bien, Sí, vos me hablás, me preguntás por experiencias espirituales y si querés nos podemos desviar un ratito bueno, en ese sentido. sí, sí, por supuesto. En 5, cuando yo trabajaba, no, tengo un problema con la cronología de las cosas. Siempre, cuando digo una fecha, siempre es un poquito antes. Es como si no quisiera Sí. ser tan viejo, ¿viste? Eh, pero antes, en, en el año, bueno, muy probablemente fue en 1994, sí. Yo estaba en la redacción del diario La Prensa y en ese diario yo tenía una sección que se llamaba En Trance, donde escribía una doble página dedicada a estos temas. eh, una vez por semana abordaba un tema a fondo, generalmente eran crónicas. De hecho, esas fueron las primeras crónicas que yo le dediqué a estos asuntos, sin más, eh, sí, con un texto un poco más cuidado, tratando de ser, de jugar entre la precisión y la descripción
psicológica y la descripción también del entorno donde los eventos sucedían. Estaba ahí como trabajando ese perfil. Y cuando me tocó Sí, escribir un artículo sobre una... Había un evento que se había anunciado, que era una especie de... Se llamaba el catamarán holístico, ¿no? Era un catamarán que iba a esta isla eh, ay, de Martín García, y en el viaje había una cantidad de especialistas y de profesionales, como se les llamaba en esa época a todos los zoólogos, ¿no? A los ideólogos, a parapsicólogos, todos los zoólogos. sí, sí, sí. Eh, Durante ese viaje iban a atender a la gente, iba a haber shows y demás, ¿no? Y en ese viaje pude conocer a un grupo místico liderado por una especie de sacerdotisa New Age, que no voy a nombrar para preservar mi vida, que toda su vida estaba atravesada por la nueva era, ¿no? Todo, absolutamente todo. Eh, Ella daba clases de teatro místico, ella era una maestra de meditación, tenía una distribuidora de saumerios, o sea, absolutamente todo lo que ella hacía en la vida, por supuesto, todos sus amigos eran místicos, Claro, giraba alrededor de la espiritualidad, ¿no? claro. Yo quedé muy fascinado con esta mujer y decidí acercarme para conocer el grupo, para ver qué era lo que ofrecía, de qué se trataba. Y para mí fue una experiencia muy instructiva porque todo lo que viví en ese grupo de alguna manera liderado por esta chica, que era acompañada por gente que estaba realmente muy atrapada por todo lo que ella decía, eh, fuera de ese contexto, ¿no? Los medios, personas que no lo conocían, hubieran considerado que era una secta, ¿no? Sí, Y era para mí muy secta horrible, que creían cosas espantosas, y que había una líder mesiánica que se creía una maestra espiritual, cuando en realidad era una persona común que simplemente repetía cosas que había leído y que todos los demás estaban enamorados de ella porque ella era muy bonita y hablaba muy dulcemente y tenía una vida interesante. Esa experiencia a mí, sabes que me marcó mucho, Agustín, porque ujú, el contraste entre lo que yo estaba viviendo, lo que yo aprendía en ese grupo, que era un grupo de personas que, como cualquiera, ¿no? O sea, eran personas que tenían una inclinación por lo espiritual, y conocimientos además sobre lo espiritual, eh, que fuera de ese grupo, quienes no conocían el lenguaje, las creencias, el trato que se da dentro del grupo, hubiese pensado que era una secta satánica, no sé, una secta horrible, claro, claro, claro. eh, que practicaba algún tipo de ritual, que practicaba rituales insólitos o sospechosos, ¿no? Bueno, esa Sí, experiencia fue para mí muy instructiva. O sea, estamos hablando de algo que pasó hace 30 años, ¿no? claro, claro. Pero a mí y un después, porque lo que yo venía estudiando en textos de antropólogos, de sociólogos, de gente que se dedicaba al estudio de la sociología y la antropología de la religión, eh, eso fue para mí una oportunidad de palmar ese contraste que hay entre eh, lo que se dice, ¿no? Afuera y Claro, lo que es adentro. lo que es. Eh, Grupo de amigos.
prácticamente era eso, no, no, no. Y todas las discusiones, las controversias, los enojos, eran propios de un grupo de amigos, ¿no? Pero si alguien lleva lo que se discutía, en los 90 fue un contexto particularmente ríspido con relación a los grupos religiosos minoritarios, hubo una oleada de la cual también fue víctima Enrique Barrios, de ataques a todo lo que era diversidad, a todo lo que era heterodoxia religiosa, y este grupo hubiera caído en la volteada, ¿no? Claro, A lo mejor nunca hubiera llegado al río porque yo estaba adentro, yo era parte de ese grupo sí, que era, no es que lo estaba espiando, ni que lo estaba, que era un infiltrado, no, yo estaba enamorado de la líder y era muy amigo del resto de los integrantes, ¿no? Fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista de la experiencia social que tienen aquellas personas que participaron en un grupo de estas características, sobre todo en los 90 cuando el entorno era tan hostil, ¿no? total. Eh, Cuando subrayo el hecho de que Enrique Barrios era, eh, digamos, cayó en la volteada, porque efectivamente él cayó en la volteada, fueron años muy duros para quienes proponían heterodoxias y los libros de Barrios eran efectivamente muy heterodoxos, ¿no? Porque las historias de Ami eran historias de un extraterrestre que venía a la Tierra, pero que no eran fruto de la imaginación, según Enrique, sino que era una información que él canalizaba. Y todo eso era para mucha gente chocante, ¿no? Sí, completamente. Y me resulta llamativo el hecho de que mantengas discreto el nombre de la líder. No, lo hago porque una vez lo hice público y se enojó. Entonces Ok, ahora ok, ok. prefiero no nombrarla. No es difícil de saber quién fue, pero prefiero no molestarla, ¿no? No, está bien, sí, sí, por Eh, supuesto. Por supuesto. Ir, algo que le pueda molestar, porque realmente para mí Pero fue hablaste algo bien, o sea, hablaste de que tuviste una buena experiencia. positiva, pero una vez el hecho de que yo hiciera una comparación, trazara un paralelismo entre mi experiencia y la experiencia eh, que para otros puede ser negativa, ejemplo, que este grupo podía ser comparado con una secta, ahí ya le cayó muy mal. Y la verdad que tenía razón, porque eso no tenía nada que ver con una secta. Porque las sectas, viste, la mayor parte de las veces son inventos, etiquetas que no describen nada, ¿no? Que simplemente se Claro. utilizan para describir a quienes no piensan como uno, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, me hiciste acordar mucho a... Acá en Mendoza yo tengo un grupo de amigos con quienes hacemos deporte, ¿no? Entonces todas las semanas nos juntamos los martes y jueves a hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, hoy nos juntamos a jugar al fútbol. Éramos 20 personas, chicos, hombres, de varias edades. Em, y el grupo es muy bonito, la verdad que las personas son muy positivas y no hay chisme, no hay negatividad en el grupo. Entonces, como que por fuera, ¿no? Nosotros hacemos el chiste de que nos parecemos a una secta, ¿no? Perfectamente desde afuera se nos podría juzgar de esa manera, pero los que estamos adentro, obviamente, lo experimentamos como un grupo de amigos, tal cual. Sí, sí, sí. Sí. Como O tú. si escuchás de fuera la conversación de un grupo de fotógrafos, esos fotógrafos hablan en un lenguaje hermético, parecen ser parte de un grupo extraño, donde utilizan una terminología
ininteligible, y es un grupo de fotógrafos, ¿no? Lo que pasa es que como vos no sos fotógrafo, todo lo que dicen, todo lo que insinúan, los términos y sus diccionarios internos, Sí, eh, son absolutamente ajenos, ¿no? Es una cosa desconocida. Y uno frente a lo desconocido tiende a tener una actitud defensiva, ¿no? sí, 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 completamente. Historia de todos estos asuntos, ¿no? El miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es lo que constituye buena parte de los temas sobre los cuales conversamos eh, frecuentemente con respecto a estos temas, ¿no? O sea, uno puede tener, uno al temer a lo desconocido, eh, puede adoptar actitudes completamente irracionales y a veces esas actitudes irracionales son en nombre de la racionalidad, ¿no? Cuando no puede haber racionalidad basada en el miedo. Total, El miedo totalmente. no es bueno. Ale, bueno, aprovechando el tiempo porque es muy valioso el tiempo que nos queda, me gustaría, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con tu primer libro, Argentina X, y la idea es que nos cuentes de esas, creo que eran 11 capítulos, si no mal no recuerdo. Ese es invasores. Ah, bien. Bien, vamos a empezar por tu libro más reciente, ¿no? Y la idea es que respondas a la pregunta de todas las historias que vos incluiste en el libro. Que nos cuentes, no tan extensamente, porque vamos a pasar al otro libro también, pero que nos cuentes como brevemente de todas esas historias que vos pusiste en el libro, escribiste en el libro. ¿Te podrías destacar alguna? Vamos a empezar por Argentina X. Y luego vamos a seguir por Invasores, que fue tu libro ya desde el del 2009. Esta pregunta ya te la hicieron en una entrevista y así fue como yo conocí el caso Ozonis, ¿no? Ah, Y me parece sí, que es sí. interesante que nos cuentes eso, por qué decís que es la historia más interesante del libro Invasores, ¿no? En una entrevista que yo vi. Empezar por la primera historia que me impactó de las que tuve que escribir para Argentina X. Dale. En realidad, la que más me gustó contar es tal vez la historia así menos, la que pude trabajar menos porque no tenía tantas entrevistas, Sí, que es un de Poltergeist en Río Tercero, Córdoba, que ocurrió en el año 2004. Es una familia que de un día para el otro se encontró frente a un fenómeno que no pudo explicar, que era una especie de ataque que empezó a recibir la casa de unas piedras que destruían los vidrios de toda la casa, ¿no? O sea, no había manera de que la casa pudiera traer vidrios sanos. Es un problema que se prolongó por bastante tiempo, casi 2 años pasaba esto. Oscar, el padre de la familia, me contaba que él se resignó un día y decidió no volver a poner los vidrios, digamos, empezó a usar este, plásticos para tapar las ventanas, porque al otro día parecían destruidas, ¿no? claro, Por tazos que a veces eran internos, otras externos. Lo cierto es que tarde o temprano los vidrios de la casa terminaban hechos añicos, incluido cualquier otro vidrio que hubiera en la casa, sea espejo, sea la pantalla del televisor. Entonces, esto a mí, ¿por qué digo que es una historia que me impactó? Me impactó porque el sospechoso de generar este fenómeno era uno de los 4 hijos de esta familia, que era un chico que tenía una condición psiquiátrica, que era como muy compleja la situación con él, porque evidentemente
Era un chico que tenía como una furia contenida. Esto dio lugar a que los parapsicólogos, los investigadores que visitaban el lugar, atribuyeran los fenómenos que ocurrían a Andrés, a este chico, que era un pibe bueno, que él, por supuesto, él decía que no tenía nada que ver con lo que pasaba. Claro, Entonces, la cuestión era que este era un fenómeno que él ocasionaba de manera involuntaria, ¿no? Que era como un poltergeist que él generaba de un modo incidental. Pero bueno, lo cierto es que muy interesante. la estaba bajo un estrés muy intenso durante mucho tiempo, y en donde estaban todos preocupados, quizá menos Andrés, que era el que lo llevaba también con cierta perplejidad a todo este asunto, pero como él era consciente de que todas las miradas se apuntaban a él, eh, de alguna forma él trataba de reivindicar su inocencia, ¿no? Claro, claro. Y, y este es un caso que a mí me resultó realmente muy, muy interesante porque yo tuve oportunidad de hacerle una larga entrevista al papá de Andrés, un tipo amoroso, un tipo que realmente seguía asombrado por aquello que había ocurrido en su casa. En ese momento, cuando yo la entrevisté, habían pasado 14 años y él seguía asombrado, sin poder explicar lo que había ocurrido. Y me contó todo el itinerario y la lista larga de especialistas, de parapsicólogos, videntes, brujos, espiritistas, pastores, toda la gente que fue a tratar de ayudar y por supuesto nunca nadie lo ayudó. Eh, y a mí me gustó esa charla porque en la inocencia de esa conversación parece estar la clave, ¿no? La clave que responde todo lo que había ocurrido. Y bueno, eso a mí me dejó satisfecho desde el punto de vista periodístico, eh, y al mismo tiempo me ayudó a entender cómo es la mecánica de estos asuntos, que muchas veces parecen asombrosos y no lo son, o lo son para algunos y para otros no tanto. Eh, yo creo haber descubierto lo que ocurría en esa casa, pero en ese capítulo yo no digo mi opinión, ¿no? Pero está toda la información para que el lector lo pueda deducir por sí mismo, y, y eso me parece muy importante porque a veces uno tiene que resistir la tentación de bajar línea, ¿no? De decir Claro. lo que a uno le parece. Cuando lo que a uno le parece puede ser irrelevante, ¿no? O sea, porque mi impresión al final es mejor o peor que la de cualquiera. Yo lo que tuve que hacer lo hice, que es ir y escuchar a aquellos que quisieron hablarme. Yo desgraciadamente solamente pude hablar con el papá, ¿no? No pude entrevistar a nadie más. De hecho, no pude hablar con Andrés porque el papá me lo prohibió, me dijo que no quería darle ideas, ¿no? Habían pasado muchos años, y la cosa estaba tranquila, y no quería que hablando con Andrés se le disparara alguna idea loca y que la historia recomenzara. Eso por el lado de Argentina X. Ese capítulo a mí Sí. me gustó mucho escribirlo. Me hubiera gustado poder hacer más entrevistas, Ok. pero creo que la entrevista de Oscar, el papá de Andrés, fue bastante informativa, ¿no? Y Ale, una Y eso, sumado. pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿En algún momento se podrá saber tu opinión sobre cuál fue tu conclusión o... No, no, a mí no me parece que haga falta. No, Bueno, a bueno, está bien. mí, a mí me parece que no es, digamos, podría ser tan interesante mi opinión como la de cualquiera, ¿no? Yo me, me corro del lugar no es fácil, no es Claro. fácil, pero yo trato.
ponerme del lugar del especialista, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre ser un cronista y ser un especialista más de todos los que desfilaron por esa casa. Yo ni siquiera atravesé el umbral de la Claro, casa. claro, Yo entrevisté en el hotel donde me recomendó parar, porque cuando aparezco en esa casa, yo aparezco, digamos, yo no había quedado en encontrarme con nadie, claro, claro. había ido aparecer de una manera espontánea en el lugar, porque a veces es mejor no dejar pensar a la gente si tiene ganas o no tiene ganas de dar otra entrevista. Y además es una manera de que te conozcan, estás ahí, te presentás, decís, mira, tengo muchas ganas de hablar con vos de esto, ¿qué te parece? No, no hables ahora, que está mi hijo acá dando vueltas, mañana yo te voy a ver al hotel. Yo acabo de llegar, recomendamos un hotel, bueno, me recomendó un hotel, fui a ese hotel, al otro día a la mañana vino a desayunar conmigo y me contó toda su historia. Y una de las cosas más lindas de esta historia, para cerrar, Sí, es que me di cuenta que a él le hizo bien, que a Oscar le hizo bien contarme lo que había pasado durante todo ese periodo. Eso fue realmente positivo. muy bien. Qué bueno. Darme cuenta que era terapéutico, ¿no? Claro, claro. Desahogarse con la historia a un periodista que había aparecido de la nada. Y con respecto a invasores, a Dale, Ozonis, vamos a Ozonis, dale, eh, vamos. fue una casualidad absoluta enterarme de esta historia, porque yo no sabía que existía el libro, no conocía la historia, no sabía. Yo estaba terminando Invasores, pero estaba muy obsesionado con buscar testimonios sobre un evento de los años 50, más precisamente de 1956, en el que un grupo de personas, entre ellas eh, periodistas, escritores, gente que estaba en la televisión incipiente de aquellos años, habían subido al edificio Cábana, a la terraza del edificio Cábana, para presenciar la llegada anunciada en un grupo espiritista de una nave procedente de Ganímedes, ¿no? Este es el famoso caso de los hermanos Duclos, que Ok. desde los años 40 era un grupo espiritista y a partir del año 52 empezaron a experimentar con eh, un espíritu que le traía al grupo información sobre unos supuestos seres de Ganímedes. Esta información era compartida en ese pequeño grupo que grababa las conversaciones en, en unas cintas de alambre, o sea, era una cosa muy primitiva, ¿no? Y ellos anunciaron la llegada de esta nave, de este plato volador, que iba a llegar en una determinada fecha, en el año 1954. eh, y, y entre la gente que estaba en el Cábana había una tal Marta Green, ¿no? Entonces yo me puse a googlear el nombre Marta Green, a ver qué aparecía con relación a Ganímedes o Claro. extraterrestres. O cuando encuentro una Marta Green que hablaba de unos seres de Ozonis, y yo estaba seguro de haber encontrado a aquella chica, porque era una chica que no tenía más de 20, tenía menos de 20 años, que había estado en la terraza del Cábana, y dije, bueno, Eureka, encontré a Marta Green. Y siguió una carrera de contactada, después de haber tenido aquella experiencia en el Cábana. Bueno, al final nada que ver, era otra Marta Green. Ah, bueno. Tan bien Marta Green se llamaba Marta Green, era Marta Rodríguez, o sea, no era su verdadero nombre, era un seudónimo que le había puesto Enrique Barrios a Marta. Y tuve, bueno, la suerte de lograr ubicar a Liliana, a la hija de Marta, que me facilitó el encuentro con Marta. Eh, una primera vez fue fallida porque ella
me conoció, pero no estaba con ganas de charlar, entonces lo dejamos para una próxima vez. Y la siguiente vez ya ella charló hasta por los codos, así que fue una larguísima entrevista que le hice en un hogar donde ella eh, ya no podía estar en su casa con su familia, y en ese hogar ella estaba como muy contenta de recibir visitas, y una de las visitas fui yo con mi mujer, que me acompañó, y Liliana. Y la verdad que fue para mí una enorme alegría poder conversar con ella después de haberme leído su libro, después de haberme enterado además de muchos detalles a través de Liliana, que ya me había adelantado una cantidad de cosas. Entonces esa conversación fue muy interesante porque a pesar de que ella estaba muy cohibida por el hecho de que no le creían, ¿no? Claro. Entonces ella que creía que yo era uno más de los que no le creían. eh, en un momento de la conversación yo le di a entender que no tenía ninguna importancia si yo le creía o no le creía, que lo interesante era la historia que ella tenía para contar, más allá de lo que cualquiera pudiera pensar acerca de esa historia. Ella se aflojó y terminó hablándome de toda su experiencia con Ennis y sus viajes y sus hijos allá. Y bueno, y Y llegaste a también, afirmar que es la historia como más, que más te impactó de tu libro, tu primer libro Invasores, que incluso no pensabas sí, que lo ibas a incluir. O sea, fue el último capítulo y que apareció como de la nada, ¿no? Te sorprendió encontrar la historia y al final lo, sí, lo sí. incluiste. Ahí puedo nombrar dos grandes motivos por los cuales a mí me impactó la historia de Marta. Una es la riqueza literaria de sus descripciones, que es maravillosa. O sea, es una historia que, real o no, merece ser contada porque ella se consideraba poco. Ella tenía una baja autoestima, y, y eso es realmente sorprendente por una persona con mucho talento, ¿no? Total. Era una muy buena escritora. Y ella no estaba tan segura de ser una buena escritora, y el hecho de haber sido capaz de escribir ese primer libro en el año 1968, hablando de cosas que le empezaron a pasar en 1956, era muy valioso eh, con relación al vínculo que ella tenía con su marido, que, bueno, ella pensaba que su marido no le daba el valor que ella tenía, y ese libro parece que eh, enamoró más, ¿no?, a su marido. Claro, Eh, claro. de eso nunca me voy a olvidar porque realmente ella sintió que desde que escribió el libro y su marido lo leyó, ella se sintió más valorada. Claro. Eh, Eso por Son un la lado. relación con su marido, claro. Por el otro lado, a mí el tema del coraje me parece también muy importante, porque ella contó su historia contra marea, contra la opinión del mundo, ¿no? Total. Cualquier persona razonable hacía bien en desaconsejarle a Marta publicar ese libro, y aún más desaconsejarle que enfrente a un público hablando de su historia, que es lo que ella hizo, porque ella enfrentó a un público para hablar de su historia y lo hizo muy bien. Y no tuvo ningún pudor en hablar de cosas que tampoco solían hablarse, porque ella habla de sexo extraterrestre. Sí, sí, sí. Ella es muy tabú. Es más, son temas poco recomendados en ambientes espirituales, ¿no? Ella hablaba de cómo tenía relaciones sexuales con un ser de otro mundo, en un ambiente muy pacato, ¿no? Porque el ambiente de la espiritualidad New Age de los 90, cuando se discutía el libro de Marta, era muy renuente a abordar asuntos tan límites, ¿no? Que estaban tan
al borde de lo permisible, ¿no? Y ella no tuvo ningún problema, ella hablaba de eso sin ninguna historia, y eso me pareció hermoso, ¿no? Que tuviera ese caradurismo, esa desfachatez, esas ganas de contar una historia más allá de si el mundo le va a creer o no. Me parece muy valiente, muy meritorio y le da un valor a su historia que no está en la historia, ¿no? Que es lo que le pasó a ella en su vida social. Entonces, el libro de Marta es el libro de Marta, pero también es la crónica sobre lo que le pasó a Marta, que es lo que está contado en Invasores. Sí. Me encantó, Ale, cómo lo contaste, cómo lo que nos compartís. Yo creo que una de las cosas, mirá, así como una epifanía, una revelación, ¿no? Pero al estar charlando con vos, creo que una de las cosas que más rescato tiene que ver con la suspensión del juicio, ¿no? A la hora de escuchar estas experiencias, como quizás no darle tanta importancia a lo que puedo llegar a pensar, de creer o no creer, ¿no? Que básicamente es ya emitir un juicio, de aceptar la información, integrarla o rechazarla. Creo que lo que has hecho muy bien y a lo que nos invitás a todos un poco es ok, suspendamos el juicio por un momento, escuchemos lo que la otra persona nos quiere compartir o a veces no nos quiere compartir, pero queremos saber. Em, y si esa historia merece ser contada, entonces, nada, simplemente podemos escucharla. Y ya después, Sí, cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? Me siempre. parece muy valioso eso. Vos pensás que uno cuando cuenta algo piensa que lo que uno cuenta tiene que ser interpretado literalmente, ¿no? Yo cuento una historia, quiero que mi historia esté interpretada de una cierta manera, no de otra, porque si no me voy a enojar. Claro, Uno cuando cuenta una historia, cuenta y después cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que tiene ganas, lo que no. No, o sea, uno no puede esclavizar al lector o al claro. espectador Sí, sí. haga con esa historia lo que uno quiere que haga, ¿no? No. Es una forma muy equivocada de entender cómo funciona el mecanismo de relatar historias. Uno cuando cuenta una historia está desencadenando demonios, ángeles o vaya a saber qué efectos, pero nunca son los mismos. Cada uno lo recibe de una manera diferente. Y esa cualidad, que es la cualidad de inspirar a otras personas, creo que hay que reivindicarla incluso en autores como Marta, que contaron cosas difíciles de creer, ¿no? Eso que es tan difícil de creer, eh, para algunos, tal vez, no digamos, puede disfrutarlo y puede aprovechar esa historia, prescindiendo de algo tan irrelevante como es si yo creo o no creo en eso que Claro. me cuentan, ¿no? A veces aceptar o no aceptar un relato pasa a ser totalmente irrelevante. Y esto lo comprobamos con la ficción, ¿no? ¿Cuántas ficciones Sí, deliberadas nos inspiran y a sí. nosotros no nos importa si están basadas o no en hechos reales? Cuando están basadas en hechos reales, nos inspiran por ahí un poquito más, porque nos preguntamos, digamos, si esto a lo mejor puede ser cierto, entonces si puede ser cierto, quizá es algo más que una mera ficción. Es como otro nivel, ¿no? No es ni realidad ni ficción, otro nivel, algo que está en un limbo entre la realidad y la ficción. Sí, de hecho Y me parece que la perdón. historia con eso, ¿no? Sí, me hiciste acordar una frase que me gusta mucho sobre la ciencia ficción, eh, que es que el futuro, o sea, sí, la ciencia ficción es el recuerdo del futuro. Es como que de alguna manera el autor se pudo conectar a través de su imaginación con una fuente que trascendía los tiempos, el pasado, presente y futuro. Y escribió una ficción, ¿no?
pero esa ficción, quizás, más que ficción, quizás es parte de alguna línea del tiempo, como, que quedó como recuerdo de ese futuro, ¿no? Y que lo recibimos a través de nuestra mente, que es una antena y que quizás también recibimos información de cualquier tiempo, futuro pasado. Me pareció. Y bueno, ni hablar, ¿no? Y una frase que hoy coloqué ahí en la descripción de mis cuentas, que la realidad supera la ficción. Muchas veces nos realizamos, nos damos cuenta de que sucede de esa manera. Sí, 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 muchas veces es más extraña, más interesante, más provocativa, ¿no? Que la ficción. Eso pasa. Hay grandes ficciones, ¿no? Sí, Hay total, ficciones que total. son muy atrapantes y muy reveladoras y a veces hasta anticipatorias, pero cuando la realidad no parece realidad, cuando la realidad es demasiado extraña para ser real, ¿no? Y cuando se parece tanto a la fantasía, me parece a mí más inspiradora, ¿no? Más estimulante, más Claro. desafiante. Así que bienvenidas estas historias, sí, sin duda. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a respetar la hora, ¿no? de la entrevista. Obviamente está abierta la puerta de este canal por si en un futuro volvemos a charlar. Yo creo que hay muchos temas que podemos hablar. O sea, creo que fue la punta del iceberg lo que acabamos de hablar. Cuando quiera, ya volveremos a encontrar. Y Un placer. Un bueno, gusto. Hoy muchísimas gracias, Ale. Y bueno, no, antes de despedirnos, quería como preguntarte si tenés algún mensaje final que te gustaría compartir con toda nuestra audiencia en este programa de hoy, algo que hayas sentido, algo que pienses, que quedó así como el postre final, digamos, de esta conversación. mira, tal vez lo que podría agregar es reivindicar los primeros minutos de nuestra charla, que son, me parece, interesantes por el hecho de que hablamos de un tema que no suele ser profundizado, suele ser minimizado, que es esto de las actitudes, ¿no? Frente a estos temas, ¿no? De cómo abordarlos. Eh, Esto me parece que es bastante central, digo, tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de un abordaje escéptico, cuando hablamos de un abordaje crédulo, qué es lo que debe hacer un periodista frente a estos eventos, si se lo tiene que creer todo o si tiene que ser cauteloso y escéptico, ¿no? O en todo caso, cuándo ser crédulo, ¿no? A mí, Claro, yo te sinceramente, disfruto mucho de la credulidad cuando estoy entrevistando a alguien, ¿no? claro, Yo quiero, claro, yo cuando estoy hablando con alguien, cuando hago una entrevista, estoy muy abierto a que me sorprenda, ¿no? total. Y a veces una pregunta difícil desde la más absoluta inocencia, porque estoy como conectado con esta posibilidad de que me deslumbren con algún tipo de revelación eh, extraordinaria y, y, a mí me funciona, pero esto obviamente no significa que todo el tiempo debamos ser crédulos, ¿no? A veces hay que actuar con escepticismo para que no te metan gato por liebre, porque a veces quienes te quieren meter gato por liebre no quieren meterte el perro, no te quieren meter, no te quieren hacer trampa, simplemente están convencidos de que aquello de aquellas cosas en las que creen que sostienen son ciertas y te toca a vos discernirlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa primera parte de nuestra conversación fue importante para esclarecer en el diálogo, porque yo tampoco estoy esclareciendo, sino que gracias al diálogo que tuve con vos, pudimos articular ahí unas ideas que pueden Fortalecer ayudar a alguna esta, claro, sí, visión sobre sí. puntos o tener su opinión que puede ser otra.
¿no? Sí, totalmente. Y además que, bueno, agrego algo, ¿no? Que también me llamó la atención, que son como cartas que podemos usar, ¿no? La credulidad, el escepticismo, podemos usar el crónico, ¿no? El personaje como un cronista, el cronista como alguien que básicamente es un transmisor de un mensaje, de una historia, y que quizás esté relacionada a la cronología, ¿no? A una serie de hechos que se van dando de una determinada manera, que dan un hilo conductor y una estructura a una historia, ¿no? Entonces, como cronista, me interesó mucho cómo vos te identificaste con esa idea, eh, y en un momento como que medio que mencionaste el tema del especialismo, ¿no? Como que, ¿no? Un poco vivimos en este mundo está lleno de especialistas, ¿no? Entonces es Sí, peligroso a veces como autonombrarse especialista porque es como la frase de si me total, nombras, me limitas. Es como que el especialismo es como una especie de pedestal en donde ponemos a una persona o nos autocolocamos en ese lugar y a veces nos lleva a la humillación, básicamente, porque después te das cuenta de que somos un total ignorante frente a lo que existe. estoy muy de acuerdo con eso, porque además la especialización también es un límite, ¿no? Claro, Es un frasco con una claro, etiqueta. claro, exactamente. ¿Quién es especialista? Sí, tal vez hay especialistas en disciplinas científicas, un tipo que se dedicó, no sé, 30 años de su vida a estudiar los genes, es un ingeniero genético recontracapo, pero bueno, Total, el tipo hizo deberes para ser un ingeniero genético, pero en territorios fronterizos, liminales, eh, más, qué sé yo, ¿cómo llamarles? Más que están fluctuando en la nebulosa del misticismo y el esoterismo y los fenómenos no comprobados, el tema de autodenominarse especialista es muy, muy audaz, ¿no? Es que como totalmente. crearse, cualquiera sea el lugar donde te ubiques, ¿no? Sea el de la fe, el de la credulidad, el del escepticismo, el de la racionalidad, no importa. Cualquiera sea el cuadro para el que vos juegues, autodenominarte especialista o un profesional en estos asuntos, me parece a esta altura de una pedantería que no deberíamos perdonar así nomás.